¿Qué tal? Buenos días con todos. Bienvenidos a la segunda edición de Un Brindis con Tandem. Soy Rolando Luna Victoria, socio de Tandem Finance, y hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo Juan Pablo Figueroa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rolando? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y por confiar en nosotros. Hoy estamos en la segunda edición y vamos a hablar de un tema muy importante. Nuestros alumnos, por varios años siempre nos han preguntado qué es el investment banking, cómo hago para trabajar aquí. ¿Es cierto todo lo que se dice, que se trabaja un montón, que se gana mucho, que son solamente PPTs? Hay un montón de cosas que se dicen. Eh, Veremos. Vamos a desmenuzar los mitos y las realidades del investment banking. Tal cual. Pero antes de eso, vamos a comenzar a conocerte. Bueno, te conozco, pero sí me gustaría que el público sepa las cualidades que tiene Juan Pablo y cómo eso le sirvió para trabajar en investment banking. Primero, Juan Pablo, yo me acuerdo que tú estudiaste en un colegio militar. Exactamente, o sea, es el colegio donde estudian los hijos de los militares, en el Pedro Ruiz Gallo, efectivamente. Mira, buena, la verdad que era un buen colegio, tuve muchos amigos, el tema es que eran un montón, ¿no? En mi salón eran 44, éramos 7, 8 secciones, el colegio era de 5,000 alumnos. Fue una experiencia bastante chévere, pero sí noté la pegada con la universidad, ¿no? O sea, hubo amigos que se metieron a estas academias, ¿no? Preuniversitarias, yo no me metía a nada, me fui de frente y sí la sufrí un poco al principio, pero digamos, fue una muy buena experiencia. La del colegio y la de la universidad. La del colegio y la universidad, efectivamente. Uno generalmente cuando trabaja tiene muchos temas técnicos y también de soft skills. Yo me imagino que gran parte de tus habilidades blandas vienen de tu niñez, entonces del cole, ¿cierto? Efectivamente. ¿Qué habilidad blanda crees tú que obtuviste en el colegio que te permitió trabajar en investment banking? Mira, yo creo que la resiliencia, o sea, y eso, el golpe. El golpe, recibir golpe y aguantar fue básicamente mi característica, ¿no? O sea, cuando a mí me decían que no, yo le daba hasta que lo conseguía. Entonces, el ser terco, el estar detrás, claro, pero es un sentido de terquedad con inteligencia, ¿no? Porque puedes intentar cosas de la misma forma estúpida 20 veces y nunca te va a salir, ¿no? El tema es poder ir tratando distintas avenidas, distintas formas, y yo creo que esa es la habilidad blanda para mí de la principal que hay, ¿no? A pesar de que era un poco tímido y esos temas se pueden superar, pero el tema de la resiliencia para mí es crítico y fundamental. Excelente. Y me imagino que con todo eso tú te decidiste a los que 16 años ir a la universidad. No, Sí. ¿por qué la Universidad del Pacífico y por qué economía? Esa es una buena pregunta. La verdad, sinceramente, fue una decisión que no la tomé siendo consciente. O sea, yo no sabía qué hacer. Creo que, la verdad, sinceramente, es una decisión tan importante y tan grande dejada en manos de un ser que, digamos, está en una transición de mental, o sea, de personalidad. Entonces es un poco difícil, ¿ya? Pero fue pura suerte. O sea, en un principio yo estaba pensando en derecho, después ingeniería, más o menos vi algo por ahí. Creo que vino a mi colegio una charla de la Pacífico muy breve donde decían más o menos lo que era la economía, no tenía la menor idea. Y básicamente, sinceramente, en ese momento mi pensamiento, que es una estupidez lo que voy a decir, es como quiero ganar plata, y ahí parece que la gente que estudia ahí gana plata, pues voy a estudiar ahí. Eso fue mi decisión. Interesante. Y fue cierta. Sí, Entonces no te equivocaste. sí, Para los efectivamente. que no conocen, Juan Pablo es bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, CFA Charter Holder y tiene Sí, un MBA por NYU. Trabajó primero en ING Fondos, ¿no? correcto, Y luego correcto. fuiste, si mal no recuerdo, al Banco Central Reserva, donde nos conocemos Exactamente, ahí de hace donde nos muchos conocemos años. hace muchos años. De ahí fuiste a un posgrado, ¿no? Sí, A NYU, luego trabajaste allá en Credit Suisse, en Nueva correcto, York, y regresaste a correcto. Itaú, Sí, a Perú, varios años y ahora tienes tu propia empresa, Libercorp. exactamente. Es una empresa de desarrollo inmobiliario, Perfecto. efectivamente. Entonces, justamente Juan Pablo tiene la experiencia para poder contarles a ustedes cómo es el tema del investment banking. Ahora, Juan Pablo, regresando al tema del colegio y la universidad. Ujú. Economía en la Universidad del Pacífico no es fácil, ¿no? No, Por lo menos en nuestra época, ¿no? no. Era una... Yo soy mayor que tú, pero por ahí estamos. Sí, No era fácil. Implicaba que tendrías que tener solamente habilidades blandas, sino también habilidades duras. correcto.
¿Qué tanto sufriste en las matemáticas? ¿Qué tanto fue esa Mira, parte? al principio sufrí justamente porque, por más que amo a mi colegio, pues el nivel de matemáticas de mi colegio no se compara al de otros, claramente. Básicamente tuve que luchar muy duro y la resiliencia fue lo que me ayudó, ¿no? O sea, fui dándole duro, duro, duro hasta que le agarré el ritmo, ¿no? Pero sí fue una transición media complicada, ¿no? Y es interesante porque en mi colegio pues era de los primeros puestos, todo el tema, entonces el típico síndrome que entras a la universidad, un sitio nuevo, no eres el mejor claramente, y tienes que buscar de tu espacio, ¿no? Eh, pero fue la resiliencia, fue el estudiar, fue darle con todo, rodearme de amigos más o menos parecidos a mí, ¿no? O sea, y eso me ayudó ya yo diría a partir del segundo o tercer ciclo ya le agarré el ritmo, ¿no? ¿Y qué es aquella característica en la universidad que dices que te ayudó para soportar el investment banking? Y yo creo que cimenté un poco el tema de la resiliencia porque me pusieron a prueba ahí, pero dos, sobre todo, el, el análisis crítico. Es decir, lo que pasa muchas veces es que en la abstracción de la economía, que si bien yo a lo largo de mi carrera no la usé mucho como concepto en sí, o sea, no he hecho paper ni nada por el estilo, solo en la universidad. El tema de abstracción y de sintetizar las cosas complejas en algo simple fue lo que me ayudó tremendamente, porque muchas veces, y esto en la experiencia, yo he trabajado con analistas y todo, y lo que siempre noto es que la gente se complica mucho, muchísimo. O sea, creen que porque tienes un modelo de 500 variables o usas términos como jargon muy complicado y palabras técnicas, pues la gente te va a decir, ah, mira, qué capo eres. No, o sea, la persona más inteligente para mí es la que es capaz de agarrar lo más complejo y que todo el mundo lo entienda. Y eso de ahí fue algo que yo aprecio mucho de la universidad, la capacidad de abstracción y de síntesis, de lo que sea, ¿no? Y eso lo has aplicado en tu trabajo. Definitivamente, definitivamente porque, y ya, adelantándome un poco al tema de investment banking, eh, o sea, las empresas te contratan y ya podemos un poco hablar de qué se trata exactamente, pero son CFOs, CEOs que te contratan a ti para que le hagas la vida más fácil. O sea, el tipo tiene básicamente 100 cosas que hacer y lo que quiere de ti es un consejo efectivo, de calidad, claro y a tiempo, ¿no? Y eso lo consigues justamente dándole ideas muy claras, simples y aplicables. Si empiezas con la complicación, ahí es cuando no agregas nada de valor. Porque si te complicas mucho, cualquier solución, cualquier análisis que tú le hagas a una persona, digamos, high up en una empresa, no le va a servir de nada. No lo va a entender, se va a molestar y va a decir, ¿para qué te pago? Entonces, esa, la capacidad de hacer lo complicado simple es de las más importantes que hay. Y Aparte de dime, la resiliencia. en términos de las nuevas generaciones, ¿no? Porque yo también he Claro. tenido analistas a mi cargo y he visto cambios generacionales, de cómo trabajar, cómo afrontar el problema. ¿Qué has visto tú en las nuevas generaciones de economistas o personas ligadas al mundo de los negocios? Esa es una excelente pregunta. Mira, yo creo, tiendo a pensar que las nuevas generaciones se complican más. Sí, porque, o sea, la gente más antigua, por alguna razón que podemos discutir filosóficamente por qué es, la tenía, no es que la tenía más clara, sino que lo hacía más simple. Es decir, si yo te vengo con un problema, básicamente estas nuevas generaciones lo que quieren es, en vez de empezar por lo básico, por la raíz del problema, y darte dos o tres escenarios, te construyen un modelo de 100 tabs y 100.000 análisis que, sorry por lo decir, no sirven para nada. Entonces, porque ya estamos en un mundo incierto. El problema, ¿sabes cuál es? Que siento que la gente tiene la necesidad de la certidumbre en un mundo incierto. Porque me presentes un análisis donde tu análisis de sensibilidad te haya resultado en 23.4
52%, no hace mejor que un análisis más simplista detrás de la servilleta donde te diga más o menos, creo que va a ser entre 15, más de 15%. El más de 15% lo has hecho detrás de una servilleta o el 23.5342.3% tienen la misma validez. Uno implicó mucho menos trabajo y el otro implicó noches sin dormir que no sirvieron para nada. Entonces, ese es el tema, ¿no? No sé si es el afán de querer todo ponerlo en un Excel complicado, pero muchas veces los problemas se resuelven volviendo a las raíces, ¿no? O sea, me ha pasado, ¿no? Ponte... Pero tal vez ahí está Dale. que la persona o el analista no tiene los fundamentos claros, porque si no tengo los Exactamente. fundamentos claros, no regreso a la raíz. Eso me No, pasa en otro rubro, ¿no? no puedo estar más de acuerdo Ujú. contigo. Y de repente, complementando lo que has dicho, que es muy cierto, eh, cuando ya empiezas con muchas herramientas complicadas, pierdes el fundamento, ¿no? A veces los libros antiguos o los libros de, no sé, y agarro una... Pero no somos tan antiguos, ¿ah? Bueno, sí, Tampoco. tampoco somos tan Claro. viejos. Pero cuando tú lees un libro o lees los fundamentos, te das cuenta que no es tan difícil, ¿no? O sea, muchas veces yo he resuelto problemas, yo diría más de la mitad de las veces yo resuelto problemas borrando una pizarra y escribiendo 6 cosas. Porque desmenuzas el tema y tú dices, todo esto es lo que llaman los gringos o sea, es puro bluff. Esa es la raíz del problema. Lo demás son detalles, pero si no identificas el fundamento, como tú bien dices, la teoría, si no puedes representar un problema en una servilleta o en una, digamos, en una pizarra, sin tener que usar un Excel, probablemente no llegues a la solución. De hecho, lo que me ha pasado a mí es que muchos analistas jóvenes están acostumbrados a derivar y igualar a cero. Es decir, a optimizar, ¿no? Pero cuando uno habla de los fundamentos detrás, bien, gracias, ¿no? Como que falta lo que tal vez en nuestra época al revés, ¿no? Primero entender bien y luego ya... ¿Cuántas veces te ha pasado que, o sea, yo en la Pacífico lo que aprecio de muchos profesores es que, o sea, ellos escribían una fórmula, pero se demoraban en llegar a la fórmula, pues te explicaban todo lo que estaba detrás. Claro, había gente, oye, dame la fórmula y ya está. No, pues, que si no entiendes de dónde salió la fórmula, por ejemplo, no sabes, por ejemplo, si la vas a aplicar en un escenario que no es válido, porque estás violando uno de los supuestos en los cuales esa fórmula es válida. Pero si no sabes, vas a agarrarlo como una receta de cocina, vas a decir, no, esto sale 50. No, pues, mira de dónde salió la fórmula y para qué se usa, ¿no? Me ha pasado en clases, ¿no? O sea, oye, esta fórmula, pero ¿qué significa la fórmula? No, pero ahí está, no, pero ¿qué hay detrás? Y, y te das cuenta que no saben los fundamentos. Totalmente de acuerdo, Sí. totalmente de acuerdo. Ahora, siguiendo con el tema de la universidad, ¿tú terminas economía en qué año? ¿En el 2007? 2007, 2007. correcto. Y luego, obviamente, tienes que buscar trabajo, Ujú. ¿no? Sí, Yo me acuerdo que antes de entrar al Banco Central, tú estabas en ING Fondos. correcto. Y de hecho, ya estabas contratado, si no Sí, sí me acuerdo bien. sí. ¿Por qué decidiste, ya tenías un contrato fijo, ganabas dinero, ya no eras practicante, dar el salto a dar un curso de extensión del Banco Central en economía, en finanzas, el primero Ujú. que se dio, para tratar de buscar un puesto en el Banco Central? Es una buena pregunta, mira. Recordando un poco la motivación, y no sé si hubiese decidido igual, teniendo esta edad, pero mi motivación fue la siguiente. En mi época, y probablemente sea parecido a tu época, eh, no, cuando yo estudié economía, no había tantos cursos de finanzas, ni siquiera había una carrera de finanzas. O sea, yo me acuerdo en la universidad que tomé 3 o 4 cursos de finanzas. Y lo más mate de la risa fue que me contrataron en ING Fondos como portfolio manager senior De de, arranque. de De arranque. arranque. Me metieron en una piscina que era, yo que diría, un pozo séptico, pero sin agua. O sea, me tocó a la mala, o sea, a aprender en la cancha, a hacer lo que pudiese.
De Fue una hecho, creo que fueran de experiencia, acciones peruanas. sí, acciones peruanas. Peor todavía, ¿no? Que es un Me, mundo ac- ilíquido. me acuerdo en su momento, me dijeron, acá tienes un fondo de 500 millones de soles, manéjalo. Pero no, manéjalo. Oye, mi KPM, No ¿qué manejaba ni 500 soles y... O sea, hasta que yo Claro, no me alcanzaba ni el claro. sueldo. Y, y yo decía, bueno, el KPM, ¿qué KPM? Me decía. Nada, esto es trading, o sea, esto es maña, estrategia. O sea, ahí entendí cómo funcionaba la vida real. Pero o sea, yo empecé al revés, ¿no? Entonces, yo sentía que me faltaba teoría. Entonces yo dije, bueno, si hay o sea, que claramente quería el CFA, en ese momento no era muy sonado, pero dije, bueno, esta es mi oportunidad para aprender la teoría que no he aprendido en la universidad y de ahí dar el salto a otro lado eh, y ganar plata, porque también el BCR, pues, creo que lo hablamos en un momento, el salario de un recién graduado en LUPE versus lo que pagaba digamos, un recién entrado al BCR, era un gap importante. Entonces dije, bueno, si entro al BCR, económicamente me conviene y dos, voy a solventar esa falta de conocimiento teórico, financiero, que no pude tener en la universidad, ¿no? Eso fue mi... Ahora, de hecho, yo me acuerdo porque yo ya estaba en el Banco Central, ¿no? Y Ujú. creo que yo era jefe de práctica en un curso ahí, ¿no? Ya. ¿No? Y ahí estabas tú en el primer curso de extensión de finanzas avanzadas, ¿no? Sí, me acuerdo. El primero, fueron El los primero. Fue los conejillos de colegios Indias. y que salió muy bien, de hecho, Salió creo yo. excelente. Sí, sí. Y luego quedas entre los primeros puestos. ¿Tú has tenido la opción en ese momento de decir, no BCR, gracias, y regreso a ING o a otra empresa? Y decidiste quedarte en el banco. Entonces, Exacto, ¿por fue qué muy esa decisión, no? chistoso Porque en ese momento, sin decir nombres. yo los Eh, digo, sí, ¿no? Ya. bueno, ya lo bueno es que NG ya ni existe en el Perú. O sea, cuando entro al BCR o cuando entro al curso, mejor dicho, pido hablarle, o sea, le digo a mi jefe en ese entonces, Gino Betoki, un tipazo con el cual tengo una excelente relación hasta ahora. Le digo, oye, pasa esto, me dice, o sea, chévere. Si quieres, háblalo en ese momento era el eh, gerente de mesa de Integra, ¿no? Que en ese momento ING era dueño de Integra. Que era un tipo que había hecho el curso de economía, claramente. Me senté con él y le dije, oye, justamente lo que tú dices, ¿qué pasa si yo voy al curso y me guardas el puesto y regreso? Me quedó mirando un rato y me dijo, no, si tú te vas, brother. O sea, ya me consigo otro, ¿no? Y yo lo entendí, dije, ya, ok, chévere, ¿no? Dije, bueno, es lo que es, vamos con todo, vamos con huevos y Pero eso te define, ¿ah? Porque has tomado el riesgo. Hay gente que tomé el dice no riesgo. y no toma el riesgo y se queda donde ya tiene trabajo Completamente de fijo, acuerdo. ¿no? Aparte que cuando uno entra en el BCR, y tú lo sabes por haber hecho el Sí. curso, bueno, de economía, es que, claro, te dan como un estipendio, una propina, ¿no? Que básicamente Para el taxi. para el taxi y Sí, para la gaseosa. O sea, tuve que volver a pedirle a mis papás, oye, manténme, ¿no? claro. Sí. Felizmente salió bien, pero Sí, te la jugaste, ¿no? fue un... Ambos trabajamos en el área de reservas internacionales, un área de inversiones. Y cuando uno conversa con los que trabajamos en esa área, varios posgrado no siguen en esas áreas de inversiones, sino están en otro, que como es tu caso, ¿no? En mi caso yo sí sigo en ese mundo de inversiones. Sí. Eh, ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que muchos hacen ese career switch? Y en tu caso en particular, y contigo creo que hay algunos otros, están en investment banking. Sí. Mira, lo que pasa es que investment banking es muy, bueno, para los que hagan un MBA o estén a punto de hacerlo, cuando tú llegas a un MBA, y claramente el objetivo del MBA es conseguir un buen trabajo para hacer un retorno sobre tu inversión, ¿no? Obviamente hay buenas clases, aprendes en el camino, la pasas bien, pero al final the ultimate goal es voy a conseguir un buen trabajo, ¿no? Eso es para lo que vas. Em, Te das cuenta que las dos áreas más grandes de recruiting, bueno, en mi año era también toda la parte de tech, que después de los layoffs ya no es tanto, pero
consulting e investment banking son las dos áreas que absorben más MBA graduates del mercado, ¿no? Ahora, el tema es que investment banking te da la oportunidad de poder hacer una carrera sin tener esas relaciones previas, ¿no? Si quieres ir a Sales and Trading o Portfolio Manager, trabajar en PIMCO, quieres trabajar en un banco, en la sala de Sales and Trading, en las mesas, necesitas conocer a gente ahí. En Investment Banking no. Ahora, las sudas, te sacan la mugre, pero yo creo que eh, Investment Banking es una carrera muy interesante porque te da como broad skills. O sea, de ahí puedes volver a la parte de portfolio management, puedes ir al mundo corporativo, puedes ir a un banco, te puedes desarrollar en la parte real. Te da mucha versatilidad. Entonces, yo creo que mucha gente aprecia eso en investment banking y claramente pagan bien, ¿no? O sea, pero es un path complicado, bien complicado. Me imagino. Ahora, como tú comentas, ¿no? Estás en Investment Banking gracias a que has hecho una maestría, un MBA. ¿Qué tan difícil fue ser aceptado por NYU? ¿Qué tan difícil fue ese proceso de irse a un MBA? Porque tenemos varios alumnos de Tandem que dicen, oye, quiero hacer el CFA, pero también quiero hacer un MBA afuera. Claro. Entonces, y no se atreven porque tengo que dar el GMAT, tengo que estudiar el TOEFL, y eso toma tiempo, es muy difícil. ¿Qué tan difícil es ser aceptado por una top school? O sea, mira, yo creo que claramente el GMAT y el TOEFL son importantes, pero son importantes como primer filtro. O sea, es un mal necesario, lo tienes que hacer, es lo que es, hay que darse el tiempo de alguna forma, tienes que estudiar y sacar una nota decente. Pero adicionalmente a eso, yo creo que tú tienes que contar una historia que tenga sentido y si te puedes diferenciar del resto, de alguna forma, yo creo que no hay ningún problema o no es tan difícil entrar a un buen MBA porque es como, piénsalo como un portafolio, o sea, tienes activos y si recibes más de lo mismo o no quieres más de lo mismo Tú necesariamente. diversificabas. Claro, Claro. entonces, por ejemplo, ¿no? Mi ángulo era el BCR, que ahí lo aproveché y lo apalanqué bien porque era el BCR, la parte pública, eh, que básicamente pues no es el perfil típico que te recibe un NYU Stern. Un NYU Stern te lo recibe, de hecho, un ex banquero de inversión o un portfolio manager. Eh, Ellos también quieren desarrollarse en otras áreas, entonces si puedes encontrar ese diversificador, que tengas tu correlación pues baja, ¿no? con la clase, es mucho más fácil, ¿no? Y claramente hay que aprovechar el hecho de ser latinos, ¿no? Eso ya es un diversificador de por sí, ¿no? O sea, eh, no me imagino lo difícil que debe ser estando en India y tratar de meterse a la clase. O sea, ahí hay miles, ¿no? Acá, digamos, por escasez relativa, creo que es un poco más fácil, ¿no? Y dime, siempre tenemos esas preguntas de los chicos, ¿no? Oye, ¿para qué voy a hacer un MBA con mención en finanzas si es que el conocimiento que voy a aprender es similar a lo que aprendería en el CFA nivel 1, 2 o 3? ¿Qué tan Claro. cierto es eso? Yo creo que es parcialmente cierto. Ambos se complementan. O sea, puedes hacer los dos tranquilamente. ¿Por qué? Porque es diferente. O sea, y vuelvo y sorry por darle a las nuevas generaciones, pero he visto más de un post en LinkedIn que me dio mucha risa. Una persona decía que no era necesario hacer un MBA o una maestría, porque todo lo puedes aprender en internet y ahí es una visión muy obtusa porque la experiencia que te da eso no tiene paralelo. O sea, yo he tenido profesores que han sido practitioners que te cuentan la historia. Yo me acuerdo un profesor que era el abogado de Lehman Brothers cuando estuvo en la llamada que hizo la SEC diciéndole al CEO que tenían que go under. Y te lo cuenta como si estuviera así como una película, que de hecho fue una película. Esas cosas son invalorables. Aparte del hecho de conocer gente. O sea, tus classmates son gente preparada, gente de ahí van a salir negocios, relaciones. Es como si me dijeras, oye, ¿qué prefieres? ¿Hacer la universidad en línea o, o ir a una clase, conocer gente, vivir la experiencia? O sea, son
experiencias incomparables, pero no mutuamente excluyentes. O sea, no es que o hago el CFA o hago el MBA. Yo haría las dos, porque las dos tienen valor. El CFA tiene un prestigio tremendo y, y yo creo que reforzaría o apalancaría más tu postulación MBA. O sea, yo haría las dos, definitivamente. Es la misma recomendación que yo doy, porque para mí Sí. también son diferentes, ¿no? Son diferentes, En mi caso ¿no? hice una maestría en finanzas y ahí te permite profundizar más, Exactamente. ¿no? Y el saber el porqué de la fórmula, el porqué de todo, ¿no? Mientras que en el CFA, si bien es bueno, en muchos casos no profundiza, ¿no? Exactamente. Al nivel de una maestría, ¿no? Y el contacto, obviamente, de varias culturas, varios países, entender Eso es eso. invalorable y Sí, sí, no sí. le puedes poner valor a eso, ¿no? Sí, sí, sí. En verdad, antes yo no sabía qué tan valorable es eso, pero uno cuando lo vive, en verdad es bastante valorable. De ahí, Juan Pablo, seguiste el MBA en NYU y luego entraste a Credit Suisse. Me imagino que te has alegrado un montón de entrar Sí, tu primera, claro, porque ahí vas a recibir, no es poco dinero el que no, recibes no y es con eso poco puedes dinero. pagar gran parte de la beca, me imagino. Sí. ¿Cómo fue esa contratación? Es decir, O sea, mira, ha sido uno de los mejores días de mi vida. O sea, eh, básicamente el internship, que es el summer. A ver, de repente les cuento un poco el proceso de recruiting muy rápidamente. O sea, el proceso de recruiting para entrar a un banco está en un MBA es muy interesante porque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados acá. Aquí en Perú, si tú eres bueno, eres inteligente, das tu CV a un amigo que está en la empresa, que te recomienda, bla, 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 un par de entrevistas, si eres bueno, entras. That's it. En Estados Unidos es mucho más estructurado, tienes que ir a 1000 eventos, tienes que sacar tu parte social, tienes que desarrollarla, si no te guste, tienes que intervenir, tienes que hablar, tienes que mostrarte como una persona más outspoken. Y los latinos no somos así. Los latinos somos, o por lo menos yo en la universidad era el que me sentaba atrás y escuchaba y mientras menos intervienes, has mejor. tenido que reinventarte ahí entonces. Exacto. Y eso es muy importante porque yo te digo, americanos o gringos con menos conocimientos técnicos que yo consiguieron muchas más ofertas que yo porque es otro estilo. Una vez que entras al internship ya es otro tema, ¿no? Son 8 o 10 semanas intensas. Es como la entrevista más larga de tu vida, ¿no? Estás a prueba esas 8 o 10 semanas y mi salida promedio era 3 de la mañana todos los días, ¿no? Sábados, domingos, feriados. Tuve que pedir permiso. Fue el matrimonio de mi hermano en Puerto Rico. Tuve que pedir permiso para ausentarme medio sábado. Pero medio se molestaron. O sea, yo le dije, solamente voy a estar, o sea, voy a viajar de sábado en la mañana y el domingo en la mañana voy a estar acá. Me dijeron, ok, ¿no? Porque ahí se trabajaba todos los días. Y al finalizar el internship, te llaman y te dicen sí o no. Te dan una carta oferta y dicen, bueno, y a mi clase, o sea, las clases se dividen de acuerdo al grupo al que vas. Yo fui al grupo de FIC, Financial Institutions. Éramos 8. Había, me acuerdo, una chica de China, de Princeton. Había 2 de Chicago. Era yo. Creo que era el único de Stern yo. Había otro de Harvard, otro de Columbia. Y a 2 le dijeron que no. A esta china de Princeton le dijeron que no. Porque básicamente, obviamente la tipa era 3 veces más inteligente que cualquiera de ahí. Pero no tenía la resiliencia. No aguantó. Es un tema psicológico. O sea, eh, yo me acuerdo que tuve fiebre de 40 grados y fui a trabajar. Y yo no me acuerdo, es como si hubiera estado borracho. Yo no me acuerdo qué hice, pero me quedé hasta las 5 de la mañana chambeando. Y el analista del grupo, que me hizo su amigo, me dijo, tuve que corregir todo lo que hiciste porque hiciste cualquier cosa. Pero claro, tenía 40 de fiebre. Y así era, y te probaban. O sea, te decían, mira, hoy ya no vas a dormir. Hoy tienes que hacer esto y a las 6 de la mañana me lo presentas. Y ellos saben que no van a usar ese material, pero no te lo dicen.
Simplemente quieren que probarte, ¿no? Sí, Investment Banking es una, no sé si habrá cambiado, pero cuando yo estaba, y peor, y antes era peor, es muy old school. O sea, la gente, esos reclamos de work-life balance, olvídate, eso no existe. O sea, ahí se trabaja porque se trabaja. Es un poco como el ejército. O sea, tú estás ahí porque te gusta lo que haces, ¿no? Tú tienes que pedir más chamba y tienes que estar contento todo el tiempo. Por eso fue lo que me imaginaba, la pregunta que hice al inicio, ¿no? El tema de tu colegio. Sí. La parte de inicio te ayuda un montón para que puedas sobrevivir y destacar en ese mundo, ¿no? Porque no todos tienen la resiliencia. Tal vez No, muchos pueden trabajar aquí, pero no destacar, no. ¿no? Y en tu caso, como tú has competido con gente de Princeton, de Harvard, de otras universidades, ¿no? Entonces, eso es muy valioso. No vas a ser inteligente. Yo diré una de las características principales es la resiliencia. Ujú. Si no tienes aguante, yo no creo que uno dure mucho en esa Y lo que industria. yo he visto en las nuevas generaciones es menos aguante, Mucho menos aguante. menos aguante. En las generaciones es O como sea, que... yo he visto gente brillante pasar por investment banking y no ha durado ni 3 meses. Justamente por eso. Porque lo que no entienden es que muchas veces, o sea, no estoy justificando lo que estoy diciendo, pero es lo que es. Tienes que poner tu vida personal en segundo plano. No hay otro. O sea, la prioridad máxima es tu trabajo. A no ser porque te estés muriendo, ya, pues ahí ya ves cómo haces para regresar a la oficina rápido, pero eh, es una mentalidad un poco rara, pero ya después de unos meses, de una forma loca, te llegas a acostumbrar, ¿eh? Ya dices, ya está, ¿no? O sea, Tú estabas soltero en ese momento, no, ¿cierto? yo estaba casado. Yo estaba, ¿Verdad? Te casaste, yo claro. estaba casado, fui con mi esposa allá. Yo le dije a mi esposa, mira, No había hijos todavía. no. Ya. Cuando hubo hijo en Nueva York, eso aceleró mi salida de Credit Suisse. Porque si bien Itaú trabajaba también muy duro, en Credit Suisse era una locura. Y aparte me tocó uno de los MDs, mi MD, que era un argentino, del cual aprendí mucho. Era un tipo muy duro porque él había sido analista desde Lehman Brothers, desde los 90 y tantos. O sea, ese era el Wall Street duro, o sea, el de, no tanto como Wall of Wall Street, pero algo así, ¿no? O sea, era una cosa loca, ¿no? Y él venía de esa escuela donde tú tenías que hacer, o sea, una frase que yo me acuerdo mucho, que como todo mi grupo eran gringos, menos yo y los jefes, me decía, just fucking do it, do what it takes. O sea, él venía con un problema y te decía, Rolando, resuelve esto. Y tú le decías, bueno, pero no, resuélvelo, hazlo, haz lo que tengas que hacer. Y se iba. Y eran deadlines imposibles. ¿Y qué hacías? De alguna forma tenías que resolverlo. O sea, no había otra. No le podía decir, no lo hice. Me decían, bueno, vete, ¿no? Entonces, cuando vienes de Credit Suisse a Itaú, Perú, acá a Ujú. Lima, Sí. creo que estuviste más o menos 6 años aquí, ¿no? En 6 años, Itaú. sí. Fue más que todo un tema familiar, un balance, vida personal y trabajo. O sea, mira, era más porque tuve mi hijo y necesitábamos un poco de ayuda. Bueno, en Nueva York es difícil tener empleada, entonces dijimos, bueno, vamos a Perú para que a mí no me dé un infarto y básicamente hay que vivir un poquito más, ¿no? Claro, Sí. sí. ¿Y qué tan diferente es el investment banking en Perú versus Nueva York? Aquí nosotros tenemos alumnos que ya practican ahorita en Ujú. investment banking. Hay bancos del extranjero, tipo JP Morgan, por ejemplo, que están aquí, ¿no? Entonces hay boutiques peruanas también que Sí. contratan practicantes y egresados en investment Ujú. banking, ¿no? ¿Qué tan diferente es y qué tan recomendable es que un chico practique o trabaje en investment banking aquí en Perú? O sea, es una buena experiencia, no es tan intenso como Nueva York. ¿Van a Sin tener vida? un poquito más, Un poquito. pero un poquito más. Ya. O sea, yo tenía amigos en JP Morgan, en Bank of America, en los branches de Perú. Y Itaú, yo he trabajado como ellos, más o menos. em, y es mucho más intenso, pero hay un poquito más de flexibilidad. O sea, por ejemplo, ¿no? En Nueva York yo tenía que hacer cursos de compliance, Ujú.
que era un tema, ¿no? De Nueva York cubríamos todos los países. En Perú, cubres Perú. O sea, ya por ahí tienes menos cosas que hacer. Eh, Igual es intenso, pero una cosa es que desde Nueva York, pues, a mí me pedían pitches de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil. O sea, no había segundo en el que no hubiera algo que hacer. Navidad, Año Nuevo. Habían 100.000 cosas que hacer. Cuando estás en Perú, entras más profundo al país, eh, pero no cubres, pues, 8 países. Claro, claro. Sí. ¿Sí recomendarías a un chico trabajar en Investment Banking en Perú? Por supuesto. O sea, yo creo que es un buen career path, definitivamente, porque, y eso es interesante, o sea, la parte técnica la vas a tener, buenos skills, pero al final lo más importante es lo otro que no es tan técnico. El te dar resistencia, realmente puedes decir que puedes trabajar bajo estrés. Y tercero, que es un tema para mí importante, es el manejar expectativas de la gente. No sabes lo difícil que es. Suena más fácil de lo que es, pero vuelvo al tema de las generaciones. O sea, muchos problemas en las chambas ocurren por una falta de comunicación. O sea, me ha pasado 1000 veces que me dicen que algo está listo y no está listo. O que no... O que la reunión no se atrasó. O sea, cuando en Investment Banking yo decía que algo estaba, es porque estaba listo. No porque lo voy a hacer y de repente, no. Yo creo que más que Investment Banking es nuestra generación, ¿no? Porque yo soy Puede similar a ser. ti y yo no estoy en ese mundo. Si algo está, debe estar hecho, ¿no? No es que... Exactamente. O sea, Sí, si tú me citas es porque ya me vas a presentar algo. sí. No es porque me vas a decir, ah, pues vamos a ver. No. Entonces, Algo que yo también veo avísame cuando está hecho. es la reconfirmación. Pidiendo oye, que reconfirme una fecha, ¿no? Y él lo Claro, hablé y ya está. No hay que reconfirmar, ¿no? exactamente. Tú dices una vez las cosas y ya está. Entonces, ese tipo de cositas, o sea, no son menores. Y manejar las expectativas de la gente, uff, es un tema complicado, Ujú. que lo tienes que hacer muy bien. Sí. Hace poco contacté a un amigo tuyo, a Víctor Siqueros. Ah, el gran Víctor A Víctor, Siquero. claro. Yo me acuerdo que hiciste, creo que el paper con él. ¿No? Sí, gran Pep. Dije, oye, ¿qué le preguntarías a Juan Pablo? Me dijo, pregúntale cuál fue el peor deal Ya sé por qué me preguntas tú. que hizo en Investment Banking, Sí. ¿no? No sé, porque has hecho un montón de deals, me imagino, ¿no? Sí. Pero, Hubo un deal en particular que, que duró mucho tiempo y que básicamente, y lo digo abiertamente porque ya se anunció y ya pasó mucho tiempo, estamos asesorando a Walmart. Walmart quería en Chile escindir su negocio financiero, porque Walmart se quería dedicar pues, a vender tomates y papas, que es lo que hacen, y dejar el negocio financiero en manos de un financiero, de un banco. Eh, la verdad que, o sea, por un lado yo tenía que lidiar con los gringos de Bentonville, que es donde queda la sede de Walmart, y por otro lado tenía que lidiar con el equipo de Walmart en Chile. Y había unas peleas internas que uno te decía A y el otro decía Z. Y mi jefe decía X. ¿Y quién estaba en el medio? Yo. Y yo tenía que contentar a todos. Fue muy difícil. O sea, demoró mucho. Cambios de ruta A, B, C. O sea, por acá, por allá, se molestaban. Lo que puedo rescatar de ese deal, que sí siempre lo voy a recordar, es que al final sí se dio, inclusive después que yo me había ido. Em, lo chévere es que pude ir a Bentonville y pude presentar el modelo a la gente de Walmart matriz, ¿no? Que es una experiencia chévere, ¿no?
pero sí fue muy difícil porque tenías clientes muy difíciles. Y Walmart, o sea, es un cliente muy difícil. Aparte que estaba la presión de que Walmart es una cuenta clave para cualquier banco. Por más que que el deal era chico para estándares gringos, claro, creo que eran como 250 millones de dólares, eso para los gringos no es nada. Como era Walmart, llegó, me acuerdo, a mi MD lo llamó el Global Head de Investment Banking de Credit Suisse y le dijo, en este deal no la puedes cagar. Entonces, había una presión gigante por hacer bien ese deal. Y el hombre de orquesta era yo. O sea, de hecho, Víctor, que también estuvo en Credit Suisse, le tocó bregar conmigo un poco ahí, pero era una presión tremenda por todos lados. Me tocó ir a Chile varias veces. Temas internos. O sea, yo he perdido 10 años de mi vida en ese. Un poquito de pelo también. Sí, ya lo último me quedaba. Claro. Fue una experiencia dolorosa, pero interesante. Claro. De hecho, Víctor me dijo que, bueno, primero que eres un crack, no hay nada que discutir, y que también ponías al cliente por encima, ¿no? Y es algo que no hay que olvidar, ¿no? Porque al fin y al cabo estás trabajando para el cliente, ¿no? Y algunos olviden eso. Lo que pasa es que yo siempre, donde he ido, he creído que para la empresa para la que trabajes, no importa, está tu marca personal. O sea, ese cliente, tú trabajando para Itaú, si tú la cagas, no va solamente a decir Itaú la cagó, va a decir Juan Pablo Figueroa la cagó. Y como el mundo da muchas vueltas, te vas a volver a encontrar con esa persona. Y al final ya Itaú de repente pasó a segundo plano y vas a ser tú la cagaste, ¿no? Pues ya no estás en Itaú. Entonces, mi trauma siempre de mi marca personal, de siempre cuidar mi reputación como persona más allá de la empresa con la que trabajase, hizo que yo siempre hiciera lo que tuviese que hacer para contentar al cliente. O sea, si el tipo me decía, corre un modelo en 3 horas y mándamelo a las 4 de la mañana, yo lo hacía. O sea, tanto fue mi inversión en la chamba y ya me echo al dolor, un poco workaholic, un poco loco. Yo creo, Juan Pablo, que así eres tú. Yo me acuerdo en el Banco Central, También. nosotros nos íbamos una hora prudente y tú sigues trabajando. Sí. Te gustaba programar, hacer cosas extras, ¿no? Sí. De manera voluntaria. Entonces creo que eres tú también. Sí, o sea, estoy un poco loco. O sea, efectivamente quería darlo hasta lo último y no sé si es un tema de resiliencia, qué fue, pero si bien sufrí en Investment Banking, me gustó mucho. Claro. Me gustó mucho porque dabas el todo por el todo. Claro, y recibes una recompensa, porque no es que pagaban poco. Entonces, efectivamente. hay costo y su beneficio por medio, Sí. ¿no? Claro. Tampoco hay que ser huevón. Claro. Pero es completamente cierto. O sea, veías el sueldo, vivías bien, pero digamos, ya un momento ya con la edad ya me empecé a moderar, ¿no? O sea, ya por necesidad, ¿no? Ya cuando tienes un hijo, crece, tienes que verlo, o sea, tu familia está primero y ya tuve que ir moderándome, pero sinceramente si no hubiera tenido hijos, yo estaría en Nueva York ahorita, Claro. no sé si muerto o vivo, pero estaría ahí, ¿no? Y dime, ¿y qué recomendación le darías a las nuevas generaciones, a los nuevos chicos que están saliendo de la universidad, quieren investment banking? ¿Qué van a hacer ahora en investment banking? Porque he recibido varios que me dicen, oye, voy a hacer PPTs. No. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿qué van a hacer, no? ¿Qué hace claro. una persona que en el entry level recién entra a este mundo? Un entry position en investment banking, y es un poco, yo vuelvo a la analogía de Karate Kid, encerar y pulir. O sea, cuando uno lo pone a encerar y pulir, dice, ¿qué diablos estoy haciendo? Esto es una pérdida de tiempo, puta, ¿qué? ¿No? Pero eso tiene un significado después. Entonces,
diciéndolo así en coloquial, comes mucha mierda al principio, pero todo eso cobra sentido después. Haces PPTs, haces análisis, haces cosas estúpidas, haces cosas administrativas. Pero poco a poco, por la repetición y el criterio, te van dando más y más responsabilidades y llega un momento en que ya las cosas las haces porque ya las tienes ahí. Entonces, la carrera de Investment Banking es muy bonita porque, digamos, uno, o sea, la infinidad de veces que yo he visto a gente entrando, y es la satisfacción que yo tengo también, donde, por ejemplo, hay un tema muy básico de Investment Banking que es un profile. Un profile es un PPT de 2 o 3 páginas donde presentas una empresa, ¿no? Generalmente lo escribes en inglés, ¿no? Técnicamente es un tema muy simple. Y hay gente al principio que se demora 5 días sin dormir. Pero ves cómo van avanzando. Después de 6 meses, te demoras 3 horas. Y yo digo, la chamba no ha cambiado. La chamba sigue igual o peor. Tú has cambiado. Tú has mejorado. Entonces, en vez de en banking haces análisis numéricos, haces presentaciones, diriges equipos, proyectos, otros asesores, haces análisis, pitches, modelos financieros. Hay muchas finanzas corporativas de por medio, mucho valuation, pero sobre todo mucho manejo de expectativas, de jefes, trabajar bajo presión y hacer las cosas a tiempo. Porque algo que aprende la gente es, tú me puedes presentar un modelo perfecto, pero si te demoras 4 semanas y yo lo necesité en 2, tu modelo no sirve para nada. Prefiero algo menos perfecto, pero que me lo entregues a tiempo. Si no, no me sirve. Entonces, esa parte de soft skill, donde trabajas bajo presión, eres ordenado, eres consecuente. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? O sea, tú citas una reunión cuando ya las cosas están listas, te organizas bien, transmites bien las ideas, las haces simples. Eso es lo que te hace Investment Banking. O sea, más allá de asesorar empresas grandes, ves los tombstone, ves lo que haces en las noticias, lo cual es chévere, te da un set de skills muy interesantes. O sea, y todo se resume al consejo. La verdad que no importa si eres generación Z, X, lo que tú quieras, ¿ya? La verdad es que tú eres como un activo o como una acción. O sea, tú cuando sales de la universidad tienes que sacarte la mugre, sacar de la mierda trabajando. Porque estás básicamente en tu etapa de acumulación de capital humano. Tus dividendos vendrán después. Si tú salido de la universidad buscas lo más fácil, después vas a sufrir. Tú tienes que sacarte la mierda y exigirte al máximo y buscar el trabajo más difícil. Ese que nadie quiere, eso es lo que tienes que hacer. Porque después, por eso te van a buscar. Porque mientras menos gente hagas lo que tú haces, escasez relativa, más valioso vas a ser. Entonces, uno tiene que tener una mentalidad, tienes que sacarte la mierda desde que sales de la universidad. Descansarás después. Esa es mi mentalidad, imagino que es tu mentalidad también. Coincido contigo, O sea, es completamente. un Otro tema, rubro, pero la misma forma de o sea, pensar. es como un tema medio generacional también. O sea, si yo graduado me decían, oye, Investment Banking, vas a trabajar, tu oficina queda puta, en el puerto de Chancay, yo me iba feliz todos los días despertando a las 3 de la mañana al puerto de Chancay. O sea, dame más chamba. Esa es la actitud. No hay otra. Y dime, yo me acuerdo que alguna vez tú me has pedido practicantes o analistas, ¿no? Y algunos han dicho no, y algunos han dicho sí. ¿Qué es lo que no quieres de un analista? Que me dicen, por más que tenga, no sé, tercio superior o quinto superior en una universidad, no, en verdad, no va conmigo. Mira, entrevistar y contratar gente es un arte. Es muy difícil. A veces me puedo equivocar, a veces le he chuntado. Lo que sí para mí, las características que no van conmigo es falta de compromiso. O sea, básicamente tienes que tener
ciertos conocimientos técnicos, pero si yo noto una falta de compromiso, donde básicamente me preguntas mucho, por ejemplo, cuánto vas a ganar o te interesa más ese tema, yo digo no. Yo quiero a alguien con hambre, con el cuchillo en la boca, que venga a matar y que venga a aprender. Y eso, esa curiosidad, ese hambre, muchas veces lo notas desde el principio. Y cuando no lo notas, ahí dices, brother, esto, o sea, búscate otra cosa. Porque la verdad que, o sea, hay gente que quiere un trabajo normal y quiere marcar tarjeta a las 5 de la tarde y estar en su jato a las 6. Bien por ellos, pero yo no busco a esa gente. Yo busco a la gente anormal, o sea, la gente loca, la gente que quiere dar hasta la muerte y eso es lo que es. Ahora, por lo que planteas, es un mundo un poco más agresivo, Sí, ¿no? bastante agresivo. Y en el mundo, bueno, yo estoy en otra parte de las inversiones, somos más hombres que mujeres. Ujú. Entonces, hablando en el mundo de investment banking, si es un poco más agresivo, ¿cuál es el rol de un analista mujer? ¿Hay muchas? No, ¿Cómo es ahí? Porque yo no conozco ese mundo, entonces, no hay, ¿cómo es? no hay, ¿Son más hombres? son más hombres. Porque ambos hemos tenido jefes mujeres, Sí, ¿no? correcto. Y de personalidad fuerte, que saben Fuerte. bastante. Entonces, sí hay personas, ¿no? Mujeres que pueden rendir muy bien en el mundo del investment banking, pero Definitivamente. Yo me he cruzado con mujeres en investment banking, pero la realidad es que no son muchas, ¿y por son qué crees pocas. que hay pocas? No sé, o sea, yo creo que, a ver, definitivamente hay un tema de machismo, claramente, pues es una industria muy old school. Y de repente un prejuicio de contratar a una mujer y piensas que va a ser más sensible, que no va a aguantar, etcétera, etcétera. De repente es eso, pero sí hay mujeres. Y las mujeres que hay son bien agresivas, ¿no? Y es porque tienen que ser. O sea, no hay otra. Yo tuve una jefa, lo que pasa es que tú no tienes un jefe, tienes varios jefes. Porque como todo funciona por proyectos, tienes alguien arriba y alguien arriba. Me ha tocado tener superiores mujeres, sí. Y, y, y mi respeto, ¿no? O sea, ¿Y qué crees que se podría hacer para que las nuevas generaciones de mujeres en investment banking estén motivadas a entrar a este rubro, ¿no? Yo creo que sí es necesario tener yo creo que básicamente que no tengan miedo. O sea, que muestren, eh, o sea, que vayan con todo. O sea, que le demuestren a las personas que realmente pueden, pueden hacerlo igual o mejor que cualquiera. O sea, de repente es un tema de temor, ¿no? O sea, si tú eres mujer y te gusta el investment banking, dale con todo. Y busca referentes de investment banking, mujeres. Habla con esas personas y un poco sigue su ejemplo, porque la verdad que, o sea, em, es gracioso porque no era que llegaban un montón de mujeres y les decíamos que no. Por ejemplo, en mis procesos de recruiting, 90% de los candidatos eran hombres. claro, O sea, ya la muestra inicial la oferta era hombre. ya está Claro, sesgada hacia el claro. hombre. Entonces, tú dices, bueno, es lo que es, pero eso podría y debería cambiar Ujú, definitivamente. sí, ojalá. Eh, y ya para terminar, ¿qué, qué recomendaciones o sugerencias le darías a las nuevas generaciones para afrontar el investment banking, ¿no? ¿Qué puedes decirles? En verdad me han preguntado varios. De hecho, la semana pasada un chico de una universidad, de la Universidad Católica me dijo, Rolando, yo quiero entrar en investment banking. ¿Hago el CFA o no hago el CFA? Entonces, algunos piensan que con el CFA van Claro. a entrar en investment banking y mi respuesta fue no. No. Porque el CFA, ambos somos charterholders, no te crían para eso. Es más gestión de portafolio, ¿no? Entonces, hay mucho desconocimiento en ese caso, ¿no? No sé qué Mira, podría decir. con respecto al CFA, te lo digo de primera mano. Yo he dicho a veces que soy CFA en Credit Suisse y en Itaú y la respuesta que es y, o sea, no importa. Eh, a ver, investment banking se necesita mucha disciplina
Yo diría que es un tema de que si realmente lo quieres, tienes que trabajar un montón, tienes que prepararte extra para las entrevistas. No pienses que son cualquier entrevista, infórmate qué es. eh, Al banco que tú vayas o a la boutique que tú vayas a entrevistar, mira qué deals ha hecho, cuál es su track record, quiénes son los decision makers, con qué clientes trabaja, empápate y ten respuestas claras. ¿Por qué quieres investment banking? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? O sea, las mejores respuestas que yo he tenido en entrevistas, porque yo he entrevistado y me ha tocado el recruiting, de hecho en Credit Suisse también del otro lado, reclutando, son las respuestas de gente que se prepara. Si tú crees que vas a sentarte ahí y decir, bueno, quiero hacerlo porque me suena chévere, no te van a contratar. Entonces, realmente tienes que conocer, y yo lo que recomiendo es hablar con gente, invitarles un café o ofrecerles una reunión que haya hecho esto y informarte de qué estamos hablando. Porque si no sabes qué es investment banking, no sabes qué es M&A, no sabes qué es un sales y un buy side, no sabes cómo se llama un proceso, eh, vas a quedar ahí. Porque esta gente, está del otro lado, le importa mucho que la gente sepa de qué está hablando. Entonces, eh, hay que prepararse muy bien para las entrevistas. Y es un mundo más allá de los temas de las horas y que son muchas horas y todo el tema. La verdad es que si uno tiene una visión de mediano o largo plazo, vale la pena. Si tú eres muy short-sighted y piensas que trabajo muchas horas y esto, no es para ti. Tú piensas el mediano o largo plazo, el skill set que vas a ganar. Uno, la resiliencia y la plata, por qué no decirlo, eh, realmente es una carrera muy interesante. Habiendo dicho eso, lo que sí digo es, si tu único incentivo es la plata, no vas a durar mucho tampoco. Realmente te tiene que gustar. Y te lo digo. O sea, en el marginal ya yo he hecho investment banking 8 años. O sea, obviamente yo me contentaba que me ofrecieran más plata. Pero la utilidad marginal ya cae, Cae. cae muchísimo. Y dime, Juan Pablo, ¿qué lugares hay para trabajar aquí en Investment Banking en Perú? Mira, tienes básicamente los bancos locales, todos tienen un equipo, el Scotia, el BVA, Credit Corp, tienes las boutiques, algunas de ellas son las más conocidas, el XG, tienes Capia, ¿no? De las que más suenan, las que más actividad tienen. Tienes también Apoyo. Apoyo tiene su propio equipo de M&A. Macroinvest también es un poco más chico. Esas son las boutiques más conocidas. Hay otras más. Thorn y Asociados. Em, hay un par por ahí que se me escapan. Pero tienes una buena base de boutiques interesantes. Que lo bueno, a diferencia de un banco grande, es pure advisory y te enfocas en el tema, ¿no? Em, de ahí tienes los bancos gringos, de los que quedan acá son JP Morgan y Bank of America. Deutsche Bank, que se ha reforzado mucho con el equipo, que era de Credit Suisse. Probablemente en el momento abra oficina en Perú en unos años. Ahí son 3. Tienes los bancos regionales como Itaú y BTG, que tienen equipos fuertes. Hay sitios, no son muchos, la verdad. O sea, es una oferta medio limitada. Por eso es que es tan difícil y es tan importante que se preparen bien. Puedes entrar, puedes entrar. Es un periodo largo. Generalmente te contratan de trainee, 1 año. Te prueban y recién pasas a ser analista después de 1 año. Como digo, es un camino arduo, pero que vale la pena. Excelente. Bien, muchas gracias, Juan Pablo. En verdad ha sido muy alentador, muy motivador para las nuevas generaciones, sobre todo también para todos nuestros alumnos de Tandem Finance que han preguntado
bastante sobre Investment Banking. Y ahora Juan Pablo Figueroa es nuevo profesor de Tandem Finance, ¿no? Entonces Así es. lo vamos a tener más seguido en nuestro curso de Finanzas Corporativas. Bienvenido Juan Pablo con nosotros. Gracias. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, espero les haya gustado y nos vemos en la tercera edición de Un Brindis con Tandem. No hemos brindado. Bueno, salud. 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 Con lo que haya. Muchas gracias por la invitación y para lo que necesites. Ojalá que hayas servido y un placer poder dictar en tándem muy pronto. Salud. Gracias.